Calendario de pagos del Seguro Social para enero del 2024. Como bien sabemos, en octubre de este año la Administración del Seguro Social dio a conocer el ajuste por costo de vida, el COULA, para el próximo año, es decir, cuánto aumentarán los pagos el próximo año. Y es que este porcentaje va a tener una gran influencia directa en el dinero del Seguro Social, el cual emite de forma mensual. Esto significa que va a afectar a los trabajadores jubilados, sobrevivientes, hijos de cónyuges, viudas, viudos o padres de algún beneficiario fallecido. Además, también estarán recibiendo más los beneficios por discapacidad, así como también los del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI. Pues estaremos viendo cómo estos pagos aumentados van a estar llegando este próximo año y las fechas exactas en las cuales usted va a recibir este dinero en su cuenta bancaria. Junto a esto, también estaremos hablando sobre actualizaciones de cheques de estímulos de este próximo año 2024, más buenas noticias por parte del IRS. Aunque el COULA ya se anunció, los pagos aumentados estarán entrando en vigor hasta enero de este próximo año 2024, por lo cual vamos a irnos directo a compartirte el calendario oficial de los pagos completos que estaremos viendo en todos los meses de este próximo año 2024. Así ya sabrás exactamente qué día de cada mes estarás recibiendo tu dinero. Para empezar, iniciaremos con el mes de enero, pues el miércoles 3 de enero, los beneficiarios que comenzaron a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997, pues estarán recibiendo su dinero. Miércoles 10 de enero, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 1 y un día 10. Miércoles 17 de enero, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20. Miércoles 24 de enero, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y un día 31. Recordemos que en el mes de enero, el pago del SSI ya no se recibirá, porque prácticamente lo recibieron el día 29 de diciembre de este año 2023, ya que el primer día del 2024 es un día feriado. Luego tenemos el mes de febrero. Jueves 1 de febrero recibirán los beneficiarios del SSI. Viernes 2 de febrero, beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. Miércoles 14 de febrero, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 1 y un día 10. Miércoles 21 de febrero, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20. Miércoles 28 de febrero, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y un día 31. Luego tenemos el mes de marzo. Viernes 1 de marzo, beneficiarios del SSI y también los beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. Miércoles 13 de marzo, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 1 y un día 10. Miércoles 20 de marzo, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20. Miércoles 27 de marzo, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y un día 31. Luego tenemos el mes de abril. Lunes 1 de abril, beneficiarios del SSI. Miércoles 3 de abril, beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. Miércoles 10 de abril, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 1 y un día 10. Miércoles 17 de abril, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y 20. Miércoles 24 de abril, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y un día 31. Luego tenemos el mes de mayo. Miércoles 1 de mayo, beneficiarios del SSI. Viernes 3 de mayo, beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. Miércoles 8 de mayo, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 1 y un día 10. Miércoles 15 de mayo, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20. Miércoles 22 de mayo, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y un día 31. Viernes 31 de mayo, beneficiarios del SSI, pues el pago corresponde al mes de junio. Luego tenemos el mes de junio.
Lunes 3 de junio, beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. Miércoles 12 de junio, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 1 y un día 10. Martes 18 de junio, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20. Aquí en prórroga tenemos que este pago se estará enviando un día martes y no miércoles, porque el 19 de junio se celebra el feriado del Judgment Day. Miércoles 26 de junio, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y un día 31. Ahora pasamos al mes de julio. Lunes 1 de julio, beneficiarios del SSI. Miércoles 3 de julio, beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. Miércoles 10 de julio, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 1 y un día 10. Miércoles 17 de julio, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20. Miércoles 24 de julio, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y un día 31. Ahora pasamos al mes de agosto. Jueves 1 de agosto, beneficiarios del SSI. Viernes 2 de agosto, beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. Miércoles 14 de agosto, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 1 y un día 10. Miércoles 21 de agosto, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20. Miércoles 28 de agosto, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y un día 31. Viernes 30 de agosto, beneficiarios del SSI, un pago correspondiente al mes de septiembre. Ahora pasamos al mes de septiembre. Martes 3 de septiembre, beneficiarios que comenzaron a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997. Miércoles 11 de septiembre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 1 y un día 10. Miércoles 18 de septiembre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20. Miércoles 25 de septiembre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y un día 31. Ahora pasamos al mes de octubre. Martes 1 de octubre, beneficiarios del SSI. Jueves 3 de octubre, beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. Miércoles 9 de octubre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 1 y un día 10. Miércoles 16 de octubre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20. Miércoles 23 de octubre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y un día 31. Ahora pasamos al penúltimo mes del año 2024, noviembre. Viernes 1 de noviembre, beneficiarios del SSI y beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. Miércoles 13 de noviembre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 1 y un día 10. Miércoles 20 de noviembre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20. Miércoles 27 de noviembre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y 31. Y viernes 29 de noviembre, beneficiarios del SSI, pago correspondiente al mes de diciembre. Y bueno, pasamos al último mes del año 2024, el mes de diciembre. Martes 3 de diciembre, beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. Miércoles 11 de diciembre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 1 y un día 10. Miércoles 18 de diciembre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y 20. Martes 24 de diciembre, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y 31. Recordemos que se está enviando martes porque el día 25, que sería miércoles, es feriado. Y por último, martes 31 de diciembre, beneficiarios nuevamente del SSI. Este pago correspondería pues a enero de 2025. Los pagos del Seguro Social se envían mediante depósito directo a los beneficiarios que hayan proporcionado pues una cuenta bancaria a la Administración del Seguro Social. La otra vía es correo postal, los cuales tardan más tiempo en llegar. De acuerdo con la Administración del Seguro Social, si no recibe su pago en la fecha esperada, espere 3 días adicionales antes de comunicarse con el Seguro Social. Pues muy bien, ahora queremos hablar de una noticia bastante inesperada, y es que el IRS enviará millones de cartas en el próximo mes de enero. ¿De qué se trata y a quién van dirigidas?
Hace algunos días, el también llamado Internal Revenue Service, el IRS, anunció que pronto va a reanudar el envío de estos textos, que son cartas especiales de deuda. La fecha en la cual comenzarán a enviar estos avisos de adeudo es en enero de este año 2024. El Servicio de Rentas Internas está por enviar esta carta a millones de contribuyentes en los Estados Unidos. Lo hará desde enero, y esto es parte de un aviso de cobro automatizado, el cual estuvo detenido durante los últimos 2 años. Desde casi principios del año 2022, el IRS suspendió el envío de este tipo de avisos, todo debido a que necesitaban utilizar recursos en algunas otras partes o herramientas, como la correspondencia acumulada por la pandemia. Junto al anuncio, el IRS también reveló que va a destinar alrededor de $1.000 millones en alivio de multas a aproximadamente 4.7 millones de personas. Aquí también entran empresas y organizaciones exentas de impuestos. A todas estas personas no se les enviaron recordatorios de cobro sobre sus impuestos atrasados durante la pandemia. Aquellos que ganan menos de $400.000 al año serán pues los mayores beneficiarios de este alivio de multa. Mientras el IRS se está preparando para volver a enviar los envíos postales de cobranza normales, se preocupan de que los contribuyentes no hayan tenido noticias de ellos desde hace tiempo sobre estas facturas de impuestos. Aunque los avisos de cobro tuvieron una pausa de 2 años, no se detuvieron las multas por los adeudos, y muy por el contrario se siguieron acumulando para todos aquellos con impuestos atrasados. Ante esta situación, el IRS va a enviar una carta recordatoria especial. Será a partir del próximo mes, la cual va a alertar al contribuyente sobre su obligación tributaria, las formas que tiene para poder pagar y el monto de exención de multa, si es que se aplica, y estas se van a aplicar de manera automática. Los profesionales de impuestos y los contribuyentes verán estas cartas recordatorias en forma de carta LT38. Recordatorio, aviso de reanudación. Esta carta va a recordar a los contribuyentes su obligación tributaria, dándoles la oportunidad de abordar la cuestión tributaria antes de que se emita la próxima ronda de cartas. Después de recibir este recordatorio por correo, estos contribuyentes con problemas fiscales no resueltos desde hace mucho tiempo recibirán el siguiente aviso, informándoles de un paso más serio en el proceso de recaudación de impuestos.